Hoy es jueves 24 de julio de 2025, son las 12 de la noche y estoy grabando este video porque yo sé que muchas personas sueñan con tener un canal de YouTube, muchas personas quieren ser influenciadores, muchas personas quieren ganar dinero con YouTube. Durante este tiempo me he preguntado por qué necesito hacer contenido, qué es lo que quiero lograr con ello, cuál es la motivación que hay real en mi corazón, si es dinero, si es hacerme famoso, si es elevar mi marca personal, crecer mi marca personal. Y llegué a la conclusión de lo siguiente: Bolivia está pasando por una situación terrible. Bueno, primeramente no hay dólares, o si hay, es en el mercado negro que cuesta muchísimo más. Es decir, el cambio oficial está en 6.90, algo así. $1, 6.90 bolivianos, pero no hay dólar en los bancos. Si vos tenías una cuenta en dólares, hoy día en el banco difícilmente la puedes retirar todo el dinero, si no te lo van haciendo como que vayas retirando por varios montos pequeños. Todo para hacer que la gente no retire su dinero. Y segundo, que la situación de Bolivia es una situación bien difícil. Bolivia está pasando por una crisis terrible. Está siendo imposible vivir en Bolivia. Aparte del dólar, no hay combustible. Y sí hay, pero tenés que hacer colas grandísimas y a veces hay una semana y la otra vuelve a escasear. Y la raíz de eso es que no hay dólares. Ni siquiera el gobierno boliviano tiene dólares. Entonces, ¿cómo se compra el combustible? ¿Cómo se compra la gasolina, el diésel? Con dólares. Bolivia no tiene dólares para comprarlo. Como Bolivia no produce gasolina ni diésel, entonces necesita comprarlo y eso se paga en dólares. Entonces ya van entendiendo cómo está la situación de difícil. La única salida que tiene Bolivia, supuestamente, es continuar pidiendo créditos, continuar pidiendo financiamiento, pero ya saben ustedes que es como si fuera una empresa que tiene deudas, que tiene muchas deudas, que no tiene dinero para el flujo de caja y necesita préstamos para continuar funcionando. O sea, es como si fuera una empresa que está quebrada. ¿Por qué estoy diciendo eso? Justamente por una de las razones que necesito hacer videos. Uno, yo necesito mejorar mi comunicación. Dos, yo necesito crear una comunidad. Yo sé que ustedes han escuchado muchísima gente hablar sobre comunidad, pero ¿por qué es que uno necesita crear una comunidad? ¿Qué significa comunidad? Comunidad es un grupo de personas que sienten que tienen algo en común. Es un grupo de personas que sienten que no están solas. Un grupo de personas, como un ejemplo, los emo que habían antes. Los emo eran personas que se vestían de negro, que tenían un look particular y ellos eran una comunidad, se juntaban entre ellos socializaban y ellos eran una comunidad. Lo mismo pasa en YouTube. Cuando vos hablas de un tema específico, comenzás a crear una bolla, comenzás a crear una comunidad de personas que piensan de lo mismo. Es por eso que cuando vos ves videos en YouTube, por ejemplo, de socialismo, te van a aparecer muchísimas personas que son socialistas, hablando mal del capitalismo, de la derecha y viceversa. En una comunidad es lo mismo. Si vas a empezar a ver videos sobre blogs, te van a aparecer muchos videos de personas haciendo blogs y etcétera, ¿no? Ahora, yo siempre quise ser youtuber, esa es la verdad. Siempre quise ser conocido, ya que eso me abriría muchas puertas, ya que con eso yo podría sacar a mi familia adelante, ya que con eso yo podría crecer en todos los aspectos, ya que eso me abriría puertas para hacer crecer mi empresa, mejoraría mi comunicación, me haría una persona más culta, pero una de las motivaciones reales de mi vida es poder ayudar a mi familia. Siempre que visito a mi familia, me siento en una obligación de dejar la procrastinación atrás y hacer realidad mi sueño. Quiero realmente que mi canal crezca. Quiero mejorar mi comunicación, quiero ser mejor en los videos, quiero que mis videos tengan mayor visualización. Siempre quise ser youtuber. Me acuerdo que allá en 2013 las personas me decían, hace videos, que vos podés, no sé qué. Siempre tuve el complejo de no hacer las cosas por vergüenza. Yo sé que esto parece cliché, de decir que, ay, no hice las cosas por el qué dirán, pero es que nosotros somos así. El ser humano se preocupa mucho por su apariencia. Es por eso que uno se viste para que las personas lo vean bien vestido, para uno dar una buena presencia. Y en esto de las redes sociales es lo mismo. Uno tiene miedo de hacer el ridículo. Uno tiene miedo de hacerlo mal, de qué van a decir, qué van a pensar. Solo que también yo tuve problemas emocionales y aún estoy luchando con ellos.
Sé que tengo depresión, sé que tengo ansiedad, tengo depresión por traumas que pasé en mi infancia, traumas que pasé en adulto, por cosas no resolvidas en mi interior. Y esas cosas me frenaron. Esas cosas fueron las que me paralizaron hasta ahora. Tengo 35 años y se pasaron más o menos unos 10 años. Se pasaron 10 años entre yo queriendo ser algo, queriendo ser youtuber, queriendo producir contenido y nunca lanzándome y nunca hacerlo. Entonces yo sé que hay mucha gente que también se identifica con eso. Necesito perder el miedo hacia la cámara, necesito vencer mis miedos. No puedo dejar que mis emociones me dominen. No puedo dejar que el miedo a la cámara, no puedo dejar que el miedo al qué dirán me frene. Yo necesito hacer lo que tengo que hacer. En estos días me he estado preguntando qué tipo de videos necesito hacer. Hacer videos de documentario, hacer videos de viajes, que me gusta viajar bastante, hacer videos sobre historias. Y la verdad es que estuve mirando unos youtubers que ya son de éxito y dijeron algo interesante. Mucha gente en YouTube dice que vos necesitas elegir tu nicho y ir atrás de ello. Ellos mismos dicen que YouTube te paga para ser vos mismo. O sea, yo no quiero fingir algo que yo no soy. Quiero agarrar esta cámara, quiero abrir y ser lo más vulnerable que yo puedo ser. No quiero fingir en esta cámara que soy cool, que mi vida es maravillosa. No, quiero ser exactamente como lo estoy siendo ahorita. Quiero ser una persona bien abierta, transparente. Quiero documentar todo mi camino, porque aún sueño con que mi empresa crezca. Tengo un delivery de sushi, un restaurante de sushi, tengo mi curso digital de sushi, pero también quiero vivir del internet y creo que ese es mi mayor anhelo. Quiero que me encanta todo lo audiovisual, me encanta hacer videos, me encanta editar videos, me encanta hacer los contenidos para mi empresa y quiero que esto se vuelva mi trabajo bien remunerado. Quiero que crear contenido se vuelva mi fuente de ingresos, que yo no necesito hacer nada. Obviamente, trabajar bastante. Cuando me refiero a nada, significa que yo no necesite trabajar en algún lugar como cocinero, trabajar, ¿me entienden? Asalariado. Yo quiero dedicarme 100% a la producción de contenido. Entonces yo tengo aquí algunas cosas que necesito hacer. Uno, tengo un canal que se llama Sushi Kei Academy, que es donde hago contenidos para mi empresa de sushi. Y voy a documentar todo lo que pueda de mi rutina en el sushi, haciendo sushi, cómo abrimos el sushi, mis trabajadores, cuántos tengo. Hace mucho tiempo quiero hacerlo y no lo hago. Estoy haciendo este video porque quiero que sea un compromiso público de que quiero hacerlo, uno, para mejorar mi comunicación, perder el miedo a la cámara, tener una constancia haciendo videos, crear una comunidad, hacer crear mi marca personal, hacer crecer mi marca personal, hacer crecer mi empresa. Entonces son varios factores por los que yo necesito hacer estos videos. Entonces si vos también te sentís identificado con todo lo que estoy hablando, deja un comentario aquí y yo quiero que vos también perdas el miedo a aparecer, perdas ese bloqueo de abrir la cámara y no sentirte paralizado como yo me he sentido durante todo este tiempo. Son incontables las veces que yo he abierto la cámara, la he encendido y he sentido un pavor dentro de mí, he sentido una tristeza, un miedo hacia la cámara y me he paralizado. Entonces a partir de hoy yo voy a ser lo más transparente y vulnerable. Voy a perder el miedo a lo que las personas van a pensar de mí. Voy a perder todo miedo a lo que las personas van a hablar de mí. Porque yo solamente tengo una vida. Yo solamente tengo una vida para realizar mis sueños. Yo solamente tengo este tiempo. Ya perdí demasiado tiempo. Ya estuve mucho tiempo distraído. Y necesito enfocarme en las cosas que Dios me ha dado. Hacer crecer mi empresa. ¿Cómo voy a hacer crecer mi empresa? Estando más presente, haciendo mucho más contenido. Ese otro canal que se llama Sushi Cake Academy es exactamente eso. Quiero mostrar exactamente todo lo que pasa en mi empresa para que mi empresa sea conocida en todo el mundo, para que muchas puertas se abran también. Esa es la razón por la cual decidí hacer video y esa es la razón por la cual vos también necesitas hacer videos para YouTube. Necesitas perder el miedo y correr atrás. Dejar la procrastinación y hacer que las cosas sucedan.
Para finalizar, yo grabo en un lente 16 milímetros Sigma 1.4 abertura. Espero que les haya gustado este video, inscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo.